Estaba limpiando el ático después de que mi esposo muriera hace un mes. Jorge y yo habíamos estado casados 35 años. Pensé que lo conocía completamente. Pero cuando moví una caja vieja de libros, encontré algo escondido debajo del piso de madera. Una tabla suelta. Debajo había una caja de metal, cerrada con candado. Busqué la llave entre las cosas de Jorge. La encontré escondida dentro de su reloj de bolsillo favorito. Abrí la caja. Adentro había 3 diarios. Diarios escritos con la letra de Jorge. El primer diario comenzaba, año 1990. Hoy conocí a Carmen. Es hermosa, dulce, perfecta. Pero hay cosas que nunca le puedo decir. Cosas sobre quién soy realmente. Sobre mi otra vida. Sobre los secretos que llevo. Seguí leyendo con manos temblorosas. Página tras página, Jorge había documentado 35 años de mentiras. No era contador como me había dicho. Era agente encubierto de la Policía Federal. Las reuniones de trabajo eran operativos. Los viajes eran misiones. Las llamadas tarde en la noche eran reportes a sus superiores. Me había mentido cada día durante 35 años. Pero eso no era lo peor. En el último diario, con fecha de 2 semanas antes de su muerte, encontré la entrada más devastadora. Sé que me estoy muriendo. El cáncer me está matando. Pero no puedo decirle a Carmen. Porque si le digo la verdad sobre mi enfermedad, voy a tener que decirle todo lo demás. Y hay algo que nunca puede saber. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Vivía. Ahora no sé dónde voy a vivir. Ahora no sé quién soy. Ahora no sé nada. Conocí a Jorge en 1990. Yo tenía 33 años, él tenía 35. Nos conocimos en una cafetería. Yo era maestra de primaria. Él dijo que era contador en una firma mediana. Era guapo, educado, gracioso. Me hizo reír como nadie antes. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, íntima. Solo familia cercana y amigos. Tuvimos 2 hijos. Miguel nació en 1992. Andrea en 1995. Jorge fue un padre maravilloso. Presente, cariñoso, involucrado. Iba a todos los partidos de fútbol de Miguel. A todas las presentaciones de ballet de Andrea. Ayudaba con la tarea. Cocinaba los domingos. Era el esposo perfecto. Excepto por una cosa. Viajaba mucho. Trabajo, me decía siempre. Reuniones con clientes. Auditorías en otras ciudades. Es parte del trabajo de contador. A veces se iba por 2 días. A veces por una semana. Una vez estuvo fuera durante 3 semanas. Fue un proyecto grande en Monterrey, me explicó cuando regresó. Lo siento, mi amor. Pero nos pagaron muy bien. Y era verdad. Siempre teníamos dinero suficiente. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Nunca me faltó nada. Nunca tuve que preocuparme por pagar las cuentas. Cuando los niños preguntaban por qué papá viajaba tanto, Jorge les decía lo mismo. Es mi trabajo. Pero siempre vuelvo a casa porque ustedes son lo más importante para mí. Y siempre volvía. Siempre. Hasta hace un mes. Hace un mes, Jorge no volvió. Murió en un accidente de carro en la carretera a Tijuana. Supuestamente estaba en viaje de negocios. La policía me llamó para identificar el cuerpo. Fue la peor llamada de mi vida. En el funeral, más de 200 personas vinieron. Muchas de ellas no las conocía. ¿Quiénes son toda esta gente?, le pregunté a Miguel. No sé, mamá. Supongo que colegas de papá del trabajo. Pero algo se sintió extraño. La manera en que algunos de ellos me miraban. Con lástima. Con algo que parecía culpa. Después del funeral, un hombre mayor se me acercó. Señora Carmen, lamento mucho su pérdida. Jorge era un héroe. Lo que hizo por este país nunca será olvidado. ¿Hero? Era contador. El hombre me miró confundido. Contador. Jorge era. Se detuvo. Disculpen. Debo haberme confundido. Y se fue rápidamente.
Esa interacción me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Harrow. ¿Qué país? ¿De qué estaba hablando? Una semana después del funeral, decidí limpiar el ático. No porque quisiera. Porque necesitaba hacer algo. Necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba no pensar en que Jorge ya no estaba. El ático estaba lleno de cajas. 35 años de matrimonio acumulados. Fotos viejas, juguetes de los niños, decoraciones navideñas, libros. Empecé a organizar todo. Iba a donar mucho. Iba a tirar lo que estuviera roto. Iba a mantener solo lo importante. Estaba moviendo una caja particularmente pesada llena de libros de contabilidad de Jorge cuando escuché un crujido extraño. La tabla de madera debajo de la caja sonó hueca. Me arrodillé y examiné el piso. Había una tabla que no estaba clavada como las demás. Estaba suelta. La levanté. Debajo había un espacio pequeño, como un escondite. Y en ese escondite había una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos. Gris. Pesada. Con un candado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué Jorge tendría una caja escondida en el ático? ¿Qué habría adentro? Busqué la llave por todas partes. En sus cajones, en su escritorio, en su ropa. Nada. Después recordé su reloj de bolsillo. Su reloj antiguo que su abuelo le había dejado. Jorge lo guardaba en una caja especial en su mesita de noche. Nunca lo usaba. Decía que era demasiado valioso. Abrí la caja del reloj. Adentro, pegada con cinta al forro de la caja, había una llave pequeña. La llave del candado. Llevé la caja de metal a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Mis manos temblaban mientras ponía la llave en el candado. ¿Realmente quería saber qué había adentro? ¿Y si era algo malo? ¿Y si Jorge había estado guardando secretos terribles? Pero necesitaba saber. Giré la llave. El candado se abrió. Levanté la tapa de la caja. Adentro había 3 diarios negros. Cuadernos gruesos con tapas de cuero. También había un sobre amarillo grande. Y una nota escrita a mano en la letra de Jorge. La nota decía: Carmen, si estás leyendo esto, significa que morí. Y significa que encontraste mi secreto. Lo siento, mi amor. Siento haberte mentido durante todos estos años. Pero todo lo que hice, lo hice para protegerte. Lee los diarios. Después lee lo que está en el sobre. Y después, perdóname. Te amé cada día de mi vida. Siempre fuiste mi luz en la oscuridad. Jorge. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la nota. ¿Mentido? ¿Protogerm? ¿De qué? Tomé el primer diario. En la primera página, con fecha de enero de 1990, Jorge había escrito: Mi nombre es Jorge Luis Morales. Tengo 35 años. Soy agente encubierto de la Policía Federal Ministerial. He estado trabajando infiltrado en organizaciones criminales durante los últimos 10 años. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. He hecho cosas que me persiguen en mis pesadillas. He perdido compañeros. He perdido amigos. He perdido pedazos de mi alma. Pero hoy conocí a alguien que me hizo recordar por qué sigo haciendo esto. Su nombre es Carmen. Es maestra. Tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Y por primera vez en 10 años, sentí esperanza. Sentí que tal vez puedo tener una vida normal. Una vida real. Con ella. Dejé de respirar. Agente encubierto. Policía Federal. Organizaciones criminales. Jorge. ¿Mi Jorge que cocinaba pancakes los domingos? ¿Mi Jorge que lloraba viendo películas románticas? ¿Mi Jorge que temía a las arañas? Seguí leyendo. El problema es que no puedo decirle la verdad. Si Carmen sabe lo que realmente hago, estará en peligro. Si alguien descubre que soy policía, vendrán por ella para hacerme daño. Entonces voy a mentir. Voy a decirle que soy contador. Voy a construir una vida falsa. Una identidad falsa. Todo para protegerla. Y voy a amarla con cada parte de mí que todavía es humano. Lágrimas corrían por mi cara. No sabía si eran de tristeza, rabia o shock. Seguí leyendo. Página tras página. Año tras año. Jorge había documentado todo. Sus misiones infiltrándose en cárteles de drogas.
sus operativos arrestando traficantes de personas, sus investigaciones de corrupción política. Cada viaje de negocios era en realidad una operación encubierta. Cada reunión con clientes era un encuentro peligroso con criminales. Cada llamada tarde en la noche era un reporte a sus superiores sobre información crítica. Y yo no sabía nada. No tenía ni idea. Durante 35 años, mi esposo había estado arriesgando su vida combatiendo el crimen organizado mientras yo pensaba que estaba en reuniones aburridas de contabilidad. El segundo diario cubría los años 1995 a 2010. Aquí, Jorge escribió sobre nacer Andrea. Sobre cómo casi rechazó una misión peligrosa porque no quería dejar a su hija recién nacida. Carmen me preguntó por qué lloré cuando cargué a Andrea por primera vez, escribió. No pude decirle la verdad. Lloré porque acababa de infiltrarme en el cartel más peligroso de México. Lloré porque sabía que tal vez no viviría para ver crecer a mi hija. Lloré porque mi bebé hermosa nunca sabrá que su papá es un cobarde que le miente a su familia todos los días. No eres cobarde, susurré a la página. Eres valiente. Eras un héroe. Pero él no podía escucharme. Nunca me escucharía otra vez. Seguí leyendo. En 2003, Jorge escribió sobre una misión particularmente peligrosa. Casi me descubren hoy. Un sicario me reconoció de una operación anterior. Tuve que actuar rápido. Fue él o yo. Elegí yo. Esta noche llegué a casa con sangre todavía debajo de mis uñas. Carmen me preguntó por qué estaba tan callado durante la cena. Le dije que tuve un día difícil en el trabajo. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara. El hombre que maté tenía 23 años. Probablemente tenía familia. Probablemente tenía sueños. Pero era él o yo. Y yo necesitaba regresar a casa. A Carmen. A mis hijos. Dios mío. Jorge había matado gente. En defensa propia, sí. Pero había matado. Y después venía a casa y cenaba con nosotros como si nada. ¿Cómo había vivido con eso? El tercer diario era el más reciente. Cubría los años 2010 a 2025. En 2015, Jorge escribió. Me ofrecieron retiro. Después de 35 años de servicio encubierto, finalmente puedo salir. Puedo decirle a Carmen la verdad. Puedo vivir sin mentiras. Pero aquí está el problema. Hay operaciones en curso que dependen de mi identidad encubierta. Si revelo quién soy, pongo en peligro a docenas de agentes actuales. Pongo en peligro casos que han tomado años construir. Entonces le dije a mis superiores que seguiría. Solo unos años más. Solo hasta que las operaciones actuales terminen. Carmen merece la verdad. Pero México necesita que siga mintiendo. En 2020, durante la pandemia, Jorge escribió. Estos meses encerrados con Carmen han sido los más felices de mi vida. Sin viajes. Sin operativos. Solo nosotros. Viendo películas. Cocinando juntos. Hablando durante horas. Así es como debió ser siempre nuestra vida. Pero sé que cuando esto termine, tendré que volver. Hay demasiado en juego. Demasiados criminales todavía libres. Demasiada justicia pendiente. Y después, en enero de 2025, 2 meses antes de su muerte, la entrada que me rompió completamente. Fui al doctor hoy. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Me dan 6 meses, tal vez menos. Le dije al doctor que no le dijera a nadie. Especialmente no a Carmen. Porque si Carmen sabe que me estoy muriendo, va a querer pasar cada segundo conmigo. Va a hacer preguntas. Va a notar cosas. Y no puedo arriesgarme a que descubra la verdad sobre mí ahora. Hay una operación final. Una operación que he estado construyendo durante 5 años. Vamos a desmantelar la red de tráfico de personas más grande de América Latina. Vamos a salvar cientos, tal vez miles de vidas. Pero necesito 3 meses más. 3 meses para terminar esto. Entonces tal vez, si todavía estoy vivo, le diré la verdad a Carmen. Le diré quién soy realmente. Le pediré perdón por 35 años de mentiras. Y tal vez, solo tal vez, ella podrá perdonarme antes de que muera. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver las palabras. Jorge había sabido que se estaba muriendo. Y no me dijo nada.
Porque estaba tratando de salvar vidas hasta su último aliento. La última entrada en el diario era de 2 semanas antes de su muerte. La operación está casi completa. Mañana hacemos el movimiento final. Si todo sale bien, habremos desmantelado la organización y arrestado a todos los líderes. Si sale mal, probablemente moriré. De todos modos me estoy muriendo. Al menos así mi muerte tendrá significado. Carmen, si estás leyendo esto, significa que no sobreviví. Y significa que encontraste los diarios. Sé que estás furiosa conmigo. Sé que te sientes traicionada. Y tienes razón de sentirte así. Pero necesitas saber algo. Cada minuto que pasé contigo fue real. Te amo, fue verdadero. Cada sonrisa, cada beso, cada abrazo, todo fue genuino. Sí, mi trabajo fue mentira. Mi identidad fue mentira. Pero mi amor por ti nunca fue mentira. Eres la única razón por la que sobreviví 35 años en este infierno. Eres mi luz, mi ancla, mi todo. Y ahora necesito pedirte algo. En el sobre amarillo hay documentos, información, nombres, evidencia. Si algo me pasó que no fue accidente, si fui asesinado, necesitas llevar estos documentos a la persona correcta. Su nombre y dirección están en el sobre. Él sabrá qué hacer. Pero Carmen, ten cuidado. Si alguien sabe que tienes esta información, estarás en peligro. Confía solo en la persona del sobre. En nadie más. Te amo. Siempre te amé. Perdóname. Jorge. Cerré el diario con manos temblorosas. Me quedé sentada en silencio durante largos minutos. Mi esposo había sido un héroe. Un agente encubierto que había dedicado su vida a combatir el crimen. Y había muerto protegiendo ese secreto. ¿O sí había muerto? Tomé el sobre amarillo. Adentro había un sobre más pequeño con un nombre y dirección. Comandante Ricardo Vázquez. Jefatura de Policía Federal. Ciudad de México. También había un USB. Y una carta. La carta decía, si estás leyendo esto, algo me pasó. El accidente, probablemente no fue accidente. La operación se filtró. Alguien dentro de la organización sabía que yo era policía. Me van a hacer parecer accidente de tráfico, pero fue asesinato. En este USB está toda la evidencia que recopilé durante 5 años. Nombres, fechas, transacciones, rutas de tráfico, conexiones políticas, todo. Llévalo al comandante Vázquez. Solo a él. No confíes en nadie más. Ni siquiera en otros policías. Hay corrupción en todos los niveles. Carmen, después de entregarle esto, desaparece. Cambia de nombre. Múdate a otro estado. No vuelvas a esta casa. Los criminales que me mataron saben sobre ti. Saben sobre Miguel y Andrea. Estarán buscando venganza. Estarán buscando esta información. Protégete. Protege a nuestros hijos. Esa es mi última petición. Jorge. Sentí que me iba a desmayar. Asesinato. No accidente. Asesinato. Y ahora yo estaba en peligro. Mis hijos estaban en peligro. Me levanté y me asomé por la ventana. La calle se veía normal. Vecinos caminando. Carros pasando. Todo normal. O talvez no. ¿Era ese carro negro estacionado frente a mi casa el mismo que había estado ahí ayer? ¿Estaba siendo paranoica? Llamé a Miguel. Hijo, necesito que vengas a casa. Ahora. Es urgente. Mamá, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar? No. Es sobre tu padre. Encontré algo. Algo importante. Algo peligroso. Escuché el cambio en su tono. Voy para allá. Dame 30 minutos. Después llamé a Andrea. Hija, tú también. Ven a casa. Trae a los niños. Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando. Vengan. Ya les explicaré. Media hora después, Miguel y Andrea estaban en mi sala. Los nietos estaban viendo televisión en el cuarto de juegos. Cerré todas las cortinas. Verifiqué que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó Andrea. Tu padre no era contador. ¿Qué? Era agente encubierto de la Policía Federal. Trabajó infiltrado en el crimen organizado durante 35 años.
Y no murió en un accidente. Fue asesinado. Miguel se levantó. Eso es ridículo. Papá era contador. Lo conocíamos. No. No lo conocíamos. Esto es lo que encontré. Les mostré los diarios. El sobre. La carta final. Vi cómo sus caras pasaban de escepticismo a soca horror. No puede ser real, susurró Andrea. Es real. Toda su vida fue una tapadera. Todo lo que nos dijo sobre su trabajo fue mentira, pero lo hizo para protegernos. ¿Y ahora qué? Preguntó Miguel. Ahora estamos en peligro. Los criminales que mataron a tu padre saben de nosotros. Estarán buscando esta información. Mostré el USB. Necesitamos llevar esto a la policía. Al comandante Vázquez. Y después necesitamos desaparecer. ¿Desaparecer? Abandonar nuestras vidas. ¿Es eso o morir? Tu padre fue muy claro. Hay corrupción en todos los niveles. No podemos confiar en nadie excepto este comandante. Miguel tomó el USB. Entonces vamos. Ahora. A Ciudad de México. Los tres juntos. Sí. Más seguro que separados. Empaquen rápido. Solo lo es en Chal. Salimos en 30 minutos. Corrimos por la casa empacando. Ropa, documentos importantes, dinero. Los niños preguntaban qué pasaba. Andrea les dijo que era una aventura sorpresa. Estábamos a punto de salir cuando escuché algo afuera. El sonido de puertas de carro cerrándose. Múltiples puertas. Me asomé por la cortina. 3 camionetas negras con vidrios polarizados estaban estacionadas enfrente de mi casa. Hombres con trajes oscuros estaban bajándose. 6, 7, 8 hombres. Están aquí, susurré. ¿Quién? Preguntó Miguel. Los que mataron a tu padre. Tocaron la puerta. Fuerte. Agresivo. Señora Carmen. Abra la puerta. Policía Federal. Pero no eran policía. O tal vez sí lo eran. Policía corrupta. Salida trasera, dije. Ahora. Corrimos hacia la puerta de atrás. Miguel llevaba a sus 2 hijos. Andrea llevaba al suyo. Yo llevaba la caja de metal con los diarios y el USB. Salimos al jardín trasero. Había una cerca alta. Miguel ayudó a subir a los niños primero. Después a Andrea. Después a mí. Él fue el último. Escuchamos la puerta principal siendo derribada. Voces gritando adentro de la casa. Pascuanua. Encuentren el USB. Corrimos por el callejón detrás de las casas. El carro de Miguel estaba estacionado en la siguiente calle. Subimos todos. Miguel manejó como loco, tomando calles al azar, asegurándose de que no nos siguieran. ¿A dónde vamos?, preguntó Andrea con voz temblorosa. A Ciudad de México. Al comandante Vázquez. Es el único que puede protegernos. El viaje de Guadalajara a Ciudad de México normalmente toma 6 horas. Miguel lo hizo en 5, manejando a exceso de velocidad por la autopista, mirando constantemente el espejo retrovisor. Llegamos a la jefatura de Policía Federal a las 8 de la noche. Era un edificio enorme, lleno de oficiales armados. Me sentí más segura inmediatamente. Entramos y pedimos ver al comandante Vázquez. ¿Tiene cita?, preguntó la recepcionista. No. Pero dígale que vengo de parte de Jorge Morales. Él entenderá. La recepcionista hizo una llamada. 2 minutos después, un hombre grande de unos 60 años bajó corriendo las escaleras. ¿Carmen Morales? Sí. Dios mío. Jorge me habló de usted. Dijo que si algo le pasaba, usted vendría. Saben. Rápido. Nos llevó a una oficina segura en el 3er piso. Cerró la puerta con llave. Cerró las persianas. Tiene el USB. Saqué la caja de metal. Le di todo. Los diarios, el USB, las cartas. El comandante Vázquez abrió el USB en su computadora. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Dios mío. Jorge hizo todo esto. 5 años de investigación. Nombres, evidencia, todo. Es suficiente para arrestarlos. Es suficiente para desmantelar toda la organización. Pero también es suficiente para que media docena de gente poderosa quiera matarlos a todos ustedes. ¿Qué hacemos?
Los pongo en protección de testigos. Nueva identidad. Nueva ciudad. Nueva vida. Para todos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que arrestemos a todos. Podría ser meses. Podría ser años. Miguel y Andrea me miraron. Los niños estaban dormidos en un sofá en la esquina. No tenemos opción, dijo Miguel. Papá murió por esta información. No vamos a desperdiciar su sacrificio. Está bien, le dije al comandante. Haga lo que tenga que hacer. Durante las siguientes semanas, nos mudaron 3 veces. Primero a un hotel seguro en Ciudad de México. Después a una casa protegida en Puebla. Finalmente a un departamento en Oaxaca. Nos dieron nuevos nombres. Yo ahora era Lucía Hernández. Miguel era Antonio Fernández. Andrea era María González. Los niños también recibieron nuevas identidades. Tuvimos que memorizar nuestras nuevas historias. Dónde nacimos. Dónde trabajamos. Toda nuestra vida inventada. No podíamos contactar a nadie de nuestro pasado. Amigos, familia. Todos tuvieron que pensar que habíamos desaparecido. Durante 6 meses, vivimos en ese limbo. Esperando noticias. Esperando que el comandante Vázquez nos dijera que era seguro volver. Finalmente, en septiembre, recibí una llamada. Señora Carmen, es el comandante Vázquez. Tengo buenas noticias. Usamos la información de Jorge. Arrestamos a 47 personas. Desmantelamos 3 cárteles. Liberamos a 186 víctimas de tráfico de personas. La operación fue un éxito total. ¿Y nosotros? Estamos seguros. La mayoría de los líderes están en prisión. Pero algunos escaparon. Algunos todavía están en libertad. Yo recomendaría que mantengan sus nuevas identidades al menos un año más. Solo para estar seguros. Un año más. Lo siento. Pero es lo más seguro. Terminamos quedándonos en Oaxaca durante 2 años completos. Miguel consiguió trabajo como ingeniero bajo su nombre falso. Andrea como diseñadora gráfica. Yo trabajé como tutora de niños. Los nietos fueron a nuevas escuelas. Hicieron nuevos amigos. Construimos una nueva vida. Pero nunca se sintió real. Siempre estábamos mirando sobre nuestros hombros. Siempre teníamos miedo. Finalmente, en 2027, el comandante Vázquez nos dio permiso de regresar a nuestras identidades reales. Todos los criminales involucrados estaban muertos o en prisión. Era seguro. Regresamos a Guadalajara. Pero la casa había sido vendida. Nuestros antiguos vecinos nos miraban con sospecha. Nuestros amigos no sabían cómo tratarnos después de 2 años de silencio. Todo había cambiado. Nosotros habíamos cambiado. Un día, el comandante Vázquez vino a visitarme. Señora Carmen, hay algo que necesita ver. Me llevó a una ceremonia en la Ciudad de México. Una ceremonia especial en el edificio de la Policía Federal. Hoy honramos al agente encubierto Jorge Luis Morales, anunció el jefe de policía. Durante 35 años, el agente Morales trabajó en las condiciones más peligrosas imaginables. Infiltró cárteles de drogas. Desmanteló redes de tráfico de personas. Salvó literalmente miles de vidas. Su última operación, completada póstumamente con información que recopiló, resultó en el arresto de 47 criminales y la liberación de 186 víctimas. El agente Morales pagó el precio máximo por su servicio. Pero su legado vivirá para siempre. Me entregaron una placa. Una medalla. Una bandera mexicana doblada. Su esposo fue un héroe, me dijo el jefe de policía. Uno de los mejores agentes que este país ha tenido. Lore. No lágrimas de tristeza. Lágrimas de orgullo. Orgullo por el hombre que amé. Por el héroe que nunca conocí. Pero que siempre estuvo ahí. Hoy, 3 años después de la muerte de Jorge, todavía guardo sus diarios. Los leo a veces. Me recuerdan quién era realmente. Me recuerdan el sacrificio que hizo. No solo por México, sino por nosotros, su familia. Todo lo que hizo, las mentiras que dijo, los peligros que enfrentó, todo fue para protegernos. Para darnos una vida normal mientras él vivía en las sombras. ¿Estoy enojada con él por mentirme durante 35 años? A veces.
¿Desearía que me hubiera dicho la verdad? Tal vez. Pero entiendo por qué no lo hizo. Si me hubiera dicho, habría vivido con miedo constante. Habría visto peligro en cada sombra. Habría rogado que dejara el trabajo. Y tal vez si lo hubiera dejado, esas 186 personas todavía estarían siendo traficadas. Esos 47 criminales todavía estarían libres. Esas miles de vidas que salvó nunca habrían sido salvadas. Jorge eligió el bien mayor. Eligió salvar extraños en lugar de vivir honestamente con su familia. Fue un sacrificio imposible. Y lo hizo durante 35 años. Miguel ahora trabaja con jóvenes en riesgo, tratando de mantenerlos fuera de las pandillas. Tratando de darles las oportunidades que las víctimas de su padre nunca tuvieron. Andrea se ofrece como voluntaria en refugios para víctimas de tráfico, ayudando a las personas que su padre ayudó a liberar a reconstruir sus vidas. Los dos están honrando su memoria a su manera. Y yo escribo. Escribo sobre él. Sobre su vida. Sobre su sacrificio. Porque aunque Jorge mintió sobre muchas cosas, una cosa fue siempre verdad: nos amó. Con cada parte de su ser complicado, peligroso, heroico, nos amó. Si estás escuchando esta historia y sientes que no conoces realmente a la persona con quien vives, te digo esto: todos tenemos secretos. Algunos pequeños. Algunos grandes. Algunos que cargan el peso de vidas humanas. No juzgues demasiado rápido. No asumas lo peor. A veces, las personas mienten para protegernos. A veces, las personas llevan cargas imposibles en silencio. A veces, la persona más común resulta ser la más extraordinaria. También te digo esto. Si alguien que amas muere inesperadamente, presta atención. Pregunta preguntas. Busca respuestas. Porque a veces, la historia oficial no es la historia completa. Y a veces, descubrir la verdad, sin importar qué tan dolorosa sea, es la única manera de realmente honrar su memoria. Jorge fue muchas cosas. Esposo. Padre. Contador falso. Agente encubierto real. Mentiroso. Hero. Pero más que nada, fue un hombre que eligió dedicar su vida a hacer del mundo un lugar mejor. Incluso si eso significaba que su propia familia nunca sabría quién era realmente. Hasta ahora. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has descubierto que alguien que amabas no era quien pensabas? ¿Has encontrado secretos después de que era demasiado tarde para confrontarlos? ¿Cómo procesaste esa revelación? Comenta la ciudad desde donde me estás viendo y comparte tu experiencia. Esta fue mi historia. La historia de cómo encontré 3 diarios en el ático después de la muerte de mi esposo. La historia de cómo descubrí que estuvo viviendo una doble vida durante 35 años. La historia de cómo el contador aburrido resultó ser un héroe secreto. Y si hay una lección que quiero que recuerdes, es esta: las personas son complejas. Las vidas son complicadas. Y a veces, las mentiras más grandes esconden los amores más verdaderos. Jorge me mintió durante 35 años. Pero cada mentira fue un acto de amor. Cada secreto fue un escudo. Cada viaje peligroso fue para que nosotros pudiéramos vivir seguros. Ahora vivo con la verdad. Y la verdad es complicada. Dolorosa. Orgullosa. Agridulce. Pero es mía. Y es real. Y en algún lugar, espero que Jorge sepa que encontré sus diarios. Que sé quién era. Que entiendo por qué mintió. Y que lo perdono. Porque al final, el amor verdadero no se trata de conocer cada detalle de la vida de alguien. Se trata de confiar en que incluso lo que no conoces viene de un lugar de amor. Y Jorge me amó. De eso nunca tuve duda. Desde el primer día hasta el último. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, no todos los héroes usan capas. Algunos usan trajes de contador. Y viven vidas secretas para salvar extraños. Y aman a sus familias con cada mentira necesaria. Cuida a las personas que amas. Porque nunca sabes qué cargas están llevando en silencio.